Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, preparado nuestro plató, por cierto, hoy con invitados muy especiales, los que nos van a acompañar en apenas unos minutos en esta jornada de viernes para analizar cómo llega nuestro deporte al fin de semana de competición. Equipos, deportistas, en un fin de semana previo a la Semana Santa, algunas competiciones pararán, otras no, así que lo vamos a analizar con todos ustedes. Quien no para es esa arandina que después de ganar por 0-2 al Numancia va a recibir nada más y nada menos que al Atlético Tordesillas mañana por la tarde en el Juan Carlos Higuero. Dos técnicos de la tierra, dos técnicos blanquiazules, dos técnicos arandinos que se van a ver las caras en un duelo histórico. No había sucedido nunca en la categoría y en esta primera oportunidad, además con un Tordesillas, el de Alex Izquierdo, el ex blanquiazul, que es el líder destacado de este grupo octavo de la tercera federación, y un Dani Calvo, el que sigue los pasos del ex técnico blanquiazul, que vamos a ver si acaba también con esa mala racha de resultados respecto a los partidos que juega con los equipos de la parte alta de la clasificación con buena disposición, pero que no acaba cerrando ni con tan solo un punto. Vamos a ver, porque mañana seguramente disfrutemos de un gran partido en el Juan Carlos Higuero. Eso en cuanto al fútbol. Los dos técnicos nos van a acompañar en apenas unos instantes en este plató de Televisión Aranda, porque en cuanto al River, descansa la Liga Provincial, pero no lo hacen los de José Félix Martín Bogarde, que mañana también van a disputar ese encuentro aplazado frente al Alcázar, en Medina de Pomar, para poder ser líderes en solitario. Los azulones que tienen esa oportunidad y después veremos también cómo se resuelve el resto de la competición ya en esta prácticamente recta final de temporada entrando ya en la primavera. Eso en cuanto al fútbol, también tendremos trofeo de Diputación, porque en cuanto al balonmano también para la jornada de mañana nuestro Tubos Aranda-Villa de Aranda se desplaza a Alicante y además con más de un cuarto de buena entrada de aficionados los que se puede ver seguramente en Alicante, en ese partido entre Eón y la escuadra de Javi Márquez, que después de esas buenas sensaciones que dejó en la primera parte antes del fin de semana del parón, el anterior, en ese partido frente a Logroño, pues quieren también hacer un buen encuentro con otro de los equipos revelaciones, por decir de esa manera, o de la parte media alta de la clasificación, y veremos también pues cómo está la disposición de esa plantilla en una semana en la que siguen anunciándose. Curioso, en el mercado de fichajes de esta Liga Sobal, muchos nombres. De hecho, uno de ellos, el del egipcio Abdallah, va a estar frente al Tubos Aranda-Villa de Aranda en el partido de mañana como uno de los refuerzos de ese mercado que repasaremos también en este tiempo de Deporte Aranda. Fútbol y balonmano, pero también mucha polideportividad con novedades sobre la próxima edición de la Milla Urbana de Aranda, que llegará a su 42ª edición el próximo mes de mayo y posiblemente, si todo lo quiere, con la MotoGP de nuestro atletismo, con el reciente y flagrante y flamante campeón del mundo de 1500 en pista cubierta, con Mariano García. Lo conseguía el pasado fin de semana y el próximo mes de mayo le podemos tener en las calles, en ese circuito del ferial. Hablaremos de esas novedades y de un fin de semana en el que el ciclismo es protagonista, porque tenemos durante toda esta semana, y se va a resolver este fin de semana, la Volta a Cataluña o en la Volta a Cataluña a nuestro Mario Aparicio. Hablaremos también de rugby, nueva jornada en la fase de permanencia para un equipo que tiene muy encaminada la salvación. Se mide el Rugby Aranda a Cormorán, en territorio santanderino. Y hablaremos de más cuestiones. Fin de semana en el que el tenis vuelve a ser protagonista en nuestra localidad con el segundo fin de semana, el definitivo del segundo Open Tenis Rivera, que ya tenía algunos partidos en la jornada de hoy que se va a alargar durante todo este fin de semana. Y hablaremos de más cuestiones porque llega la Semana Santa y llegan actividades como el torneo 3x3 del Juventud Aranda o también una charla con tres grandes de nuestros deportistas, Estefanía Sanz, la triatleta, la duatleta, la implicada en el mundo del deporte como monitora también del Centro Deportivo Prado Sport. Otro de nuestros grandes referentes, lo vemos muchas veces con la selección española de balonmano, o por lo menos en esas concentraciones. Hablamos de Héctor Martínez, el preparador físico del Villa de Aranda, y un referente también en la educación en cuanto al deporte se refiere, a Rodrigo Velasco. Pues esos tres nombres van a ser protagonistas el próximo 1 de abril, estrenando el mes de abril en una charla que organiza Sentir Aranda para también demostrar el gran potencial que tenemos en nuestro deporte. Así que con todo eso, no se marchen, quédense al otro lado del televisor. Nosotros, en apenas unos instantes, tomamos aire y ya estamos aquí con todos ustedes, con dos invitados muy especiales, Alex Izquierdo
y Dani Calvo, los dos entrenadores de Tordesillas y Arandina, nos van a acompañar para arrancar este tiempo de Deporte Aranda. Y hoy comenzamos, dentro del partido tan especial que vamos a tener en la jornada de mañana sábado en el Juan Carlos Higuero, pues partido para hablar sin lugar a dudas de dos de los entrenadores que lo han sido todo en las categorías inferiores y en el primer equipo ahora. Hablamos del entrenador actual de la Arandina, Dani Calvo, y también del que lo fuera hasta hace poquito, de Alex Izquierdo. Y los dos nos van a acompañar porque este fin de semana, como decimos, mañana sábado, se miden Arandina y Tordesillas. Dani Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Diego. Bueno, y Alex, aquí te tenemos de nuevo otra vez. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Bueno, pues al final un partido que va a ser, yo creo que muy bonito, ¿no? Por la historia que sobre todo rodea de dos personajes que habéis mamado tanto la Arandina, Dani. Sí, es un partido especial por esa parte del duelo en los banquillos y luego por lo que hay en juego en estos momentos de la temporada. Ellos seguir en cabeza y nosotros alejarnos de la zona de abajo y coger un poquito más de aire para lograr el objetivo. Conoces muy bien a Alex. Sí, por supuesto. Y Alex, conoces muy bien también a Dani, ¿no? Sí, al final en ese sentido, pues bueno, vamos a llamar lo que puede ser una ventaja, pero de doble rasero, porque tanto pues yo tengo conocimiento un poco de su método, de su manera de trabajar, lógicamente más allá de lo que le hayamos podido analizar ahora estos últimos días, pero al revés, he convivido también mucho con él durante estos años atrás y lógicamente que soy conocedor de que él también pues tiene cierta información que una semana normal quizá no tienes. Son un poco vidas paralelas, ¿no? Estuvisteis de segundos entrenadores, en tu caso de los Mozos, con Javi de los Mozos, en tu caso con Sesi, y después pues disteis el salto al primer equipo. Un poco vidas paralelas para después ser los responsables del primer equipo de casa, de aquí de la Arandina. Sí, muchas cosas en común, empezando por empezar muy pequeñitos en el fútbol base del club, ir ascendiendo categorías. Sí que es cierto que él ahí dejó un pelín antes de jugar, pero bueno, rápidamente siguió vinculado al club como entrenador, como yo luego que estuve entrando fútbol base y como dices, hasta que te llega el momento, la oportunidad de dar el salto al primer equipo, en este caso yo primero con Ferreras, luego, como dices, con Diego Rojas, de los Mozos, Jordi, bueno, pues varios entrenadores, en el caso de Dani, pues este último año con Sesi y en ese sentido, pues como dices, muchas similitudes en nuestro camino. Ahora mismo él, lógicamente, pues con el sueño que yo en su momento tuve de entrenar al primer equipo de mi casa, de mi club y bueno, y ahora pues lógicamente que él está disfrutando ese momento. Dani, decía y comentaba Alex, todos esos entrenadores, tú también has vivido de las fuentes de muchos, sobre todo de Sesi y de todo lo que ofreció también el entrenador Cántaro la pasada temporada, ¿no? Sí, yo la verdad que siempre lo he dicho, estoy muy agradecido a Sesi, aprendí mucho, disfruté mucho de la temporada pasada, pese a que fue una temporada difícil, pero el gestionar ese tipo de situaciones es lo que te hace al final mejor entrenador y muy agradecido a Sesi, a la suerte que tuve de poder acompañarlo y aprender de él. Me veía preparado para la oportunidad cuando se me presentó y el club me la dio. Y en parte es gracias a lo aprendido de Sesi y de Alex, que al final no he estado dentro de su cuerpo técnico, pero pude hacer las prácticas con él, pude estar ahí metido durante un mes y medio en una temporada que encima fue histórica para el club y para él en lo personal por lograr el ascenso sin perder ningún partido, por lo que encantado de tener tan buenos entrenadores de los que he podido aprender. Recordando un poco también la trayectoria de Alex, no solo en esas épocas como segundo entrenador, como ayudante, como preparador físico, después dando el salto como primer equipo o como primer entrenador, fueron momentos en general mucho más dulces que agrios, ¿no? Sí, la verdad es que... Lo digo porque ahora lo de Dani está siendo complicado. Cuando tienes un partido como este, pues al final son días, es una semana en ese sentido especial, que te hace tener muchos recuerdos y en este caso ya pues con cierta perspectiva pues valorar un poco, ¿no? los años que vivimos, como has dicho, primero esa etapa lógicamente en un segundo plano, como has comentado, también un poco esa vista atrás en mi época de jugador y sobre todo en esa época reciente, esos 5 temporadas como primer entrenador, en las cuales, pues como dices, creo que
que fueron temporadas muy positivas. Evidentemente que nos queda ahí el borrón del descenso de segunda ref en la penúltima jornada, pero bueno, en el cómputo creo que fueron pues eso, temporadas de muchas alegrías, de mucho trabajo y que para mí también me ha servido para recordar un poco el cómo lo logramos en un momento que el club tampoco tenía el potencial que igual años atrás, y que creo que sí fuimos capaces precisamente eso, a través del compromiso, del trabajo, de sacar rendimiento al equipo, de enganchar otra vez al club, y gracias a eso pues bueno, pudimos disfrutar de momentos históricos que quedarán siempre para el recuerdo. Momentos que tú viviste también siendo parte del club, ahora te tocan vivir otros momentos, pero también muy importantes y de mucha responsabilidad para ti, Dani, sobre todo sacar adelante esta temporada tan complicada. Sí, ahora mismo la situación en la que entré era compleja. Tenemos que darnos cuenta y poner en valor todo lo que estamos haciendo desde mi entrada. Creo que el equipo se ha adaptado bien a lo que yo les pido. Estamos muy unidos y al final el objetivo que tenemos es la permanencia, que otras temporadas atrás el equipo siempre ha aspirado a estar lo más arriba posible, incluso a lograr los ascensos, pero bueno, es una situación diferente. Tenemos que lograr el objetivo para que la temporada que viene, conmigo o sin mí, eso ya se verá, no se puede planificar a futuro, pero que sea con el equipo en tercera, y ojalá todo lo que venga sea bueno y podamos volver a dejar el nombre de la Arandina en las cotas más altas de la categoría y de Castilla y León. Aunque te ha tocado capear este temporal, pero sin lugar a dudas también es un sueño para ti, ¿no?, dirigir al primer equipo de la localidad. Por supuesto, al final mi sueño desde hace muchos años es ser entrenador. Esta era mi primera oportunidad ya a nivel semiprofesional, por lo que estoy muy agradecido al club, a toda la gente que me ha apoyado, y pese a que la situación pues obviamente no es la idílica, todos quieren entrar siendo entrenador con el equipo en primera posición, pero eso rara vez sucede, por lo que bueno, estoy muy a gusto, confiado de mis capacidades y de las del equipo, que creo que estamos haciendo un buen trabajo. Bueno, y llega el partido en el que dos entrenadores de la tierra, que yo creo que todo eso hay que ponerlo muy en valor, porque sí es verdad que la Arandina estuvo dirigida en el pasado por otros entrenadores como Manolín, como Aurelio García, algunos de los nombres que salen en algunas de las informaciones cuando Dani Calvo se iba a hacer cargo de la Arandina, y también el propio nombre de Alex Izquierdo. Pero es muy bonito que haya dos entrenadores de la tierra de Aranda que hayan dado también ese paso para poder dirigir a diferentes equipos, no solo en la Arandina, sino en tu caso, el año pasado Cristo Atlético, ahora Tordesillas, en un muy buen ambiente. Pero ya no solo se exportan jugadores, también exportamos entrenadores. Sí, creo que es algo positivo, como dices, que habla bien de Aranda, que habla bien del deporte de Aranda, y como has dicho, pues por supuesto que estamos contentos y orgullosos cuando vemos a Óscar de Frutos en el Numancia, cuando vemos a Frodo ahora en el Extremadura, cuando vemos a Claudia, cuando vemos a Carla, pues bueno, hablando de fútbol, pues cuando exportamos talento de aquí de Aranda, y lógicamente que en este caso, pues bueno, creo que también el que salgan entrenadores es algo muy positivo, que habla también de un poco de ese bagaje de gente que empieza a entrenar aquí en casa, y que por qué no puede dar luego ese salto primero a ese sueño que hemos hablado antes de entrenar a tu equipo en el primer equipo, pero luego también abrirte las puertas a poderlo seguir haciendo, pues bueno, de momento en mi caso a nivel de Castilla y León, quién sabe si en un futuro en otros sitios, pero por supuesto que creo que es un valor positivo del que tenemos que hablar. Un espejo donde mirarse, pero también habrá bueno, pues, en el caso de Alex, consejo para Dani, que bueno, pues está al frente de la Arandina en este momento complicado. Tú estuviste en muchas temporadas, ¿algún consejo? ¿O crees que evidentemente la formación de Dani y todo su bagaje está sobradamente preparado? Lo está demostrando. Sí, totalmente. Yo no soy nunca de dar consejos, sí en la confianza que tengo con él. Cuando llegó el momento sí que le escribí, y sobre todo, pues bueno, por un lado saber que él estaba preparado para la oportunidad, y por otro, pues que fuera el mismo, porque sí que es cierto que es una situación que esa ilusión te puede sobrepasar, que te puede hacer dudar un poco por ser esa primera experiencia y con la responsabilidad de hacerlo en un momento complicado. Yo recordé también un poco cuando entré
que lo hice con el equipo muy lejos de esas posiciones de playoff, que en ese momento estaba en el equipo el año de Jordi, y era muy importante eso, ser tú mismo, transmitir al equipo seguridad en lo que crees, lógicamente mucho trabajo, que eso no iba a nadie poner en duda que Dani lo iba a hacer, y creo que, pues bueno, a los hechos me remito, que el equipo está mostrando una versión competitiva muy buena, que está siendo un equipo reconocible, y que Dani, pues bueno, lógicamente con esos nervios iniciales que todos teníamos, pues bueno, ahora mismo está totalmente sacando el trabajo adelante y haciéndolo muy bien. Ahora todos son muchos elogios, todos somos muy amigos, pero esto va a comenzar cuando rodee la pelotita y Dani, hay que hacerse fuertes en casa, ¿no? Sí. Ante el líder, además. Es que es un partido que también, no solo por la intrahistoria, evidentemente, de los dos técnicos, sino también pues, por aquella también realidad de ver una Arandina que quiere dar un golpe sobre la mesa y ante el líder, mejor que mejor, pero claro, también es un líder que tiene a un compañero de viaje. Sí, ahora muy amigos, lógicamente. El sábado, cuando empiece a rodar la pelota, pues somos rivales. Una vez que acabe el partido, sea cual sea el resultado, pues otra vez amigos. Desearle, obviamente, mucha suerte de cara a la temporada. Me gustaría que fuese el Tordesillas el campeón de Liga por la cercanía que tengo con Alex. Obviamente eso es cosa de Tordesillas, de lo que puedan hacer de aquí a los 21 puntos que faltan, y por nuestra parte pues competir el partido de la mejor manera. No hemos tenido problema en jugar contra los de arriba que los de abajo, que los planteamientos son los mismos. Me gusta que mis equipos sean valientes, que quieran ir a por el partido, que vayan arriba a buscar al rival, y es la imagen que quiero que dé el equipo el sábado, sin miedo de que sea el primero. Se les puede ganar, esto es fútbol, al final es un deporte donde si tiene tanto éxito es por este tipo de circunstancias, donde cualquier rival puede ganar a cualquier rival. Cierto. Entonces a eso nos aferramos, a hacer un partido serio, a mostrar la mejor versión del equipo, que la hemos sacado sobre todo contra los equipos de arriba, que al final es lo que tenemos que hacer, ser competitivos, competir del minuto 0 al 90 y pico que pite el árbitro el final, y estar en partido en todo momento para conseguir sacar algo positivo, que opciones hay, lógicamente. El estudio previo, el scouting, como se suele decir ahora, le ha hecho a Alex más con esos partidos que la Arandina de Dani Calvi ha hecho tan buenos con equipos de la parte de arriba, o lo más reciente también mirando cómo está el equipo en los partidos de fuera. También es verdad que ha habido bajas en las últimas jornadas, un poco cómo habéis diseñado, cómo estáis diseñando esta semana para este partido tan especial para vosotros también. Sí, pues bueno, de la manera como con cualquier rival, sí que lo que miramos siempre es lo más inmediato, que al final es la referencia más directa que puedes tener, pero siempre abrimos un poco el arco para ver partidos que puedan tener ciertas similitudes con el que vas a jugar a priori ese fin de semana, y en este caso, pues como habéis comentado, ¿no? Los partidos ante Palencia, ante Guijuelo, ante Palencia Cristo, que también fue reciente, pues les hemos visto un poco sobre todo la imagen tan positiva que dio el equipo. Creo que en ninguno de ellos la Arandina mereció perder, lo que pasa que bueno, en unos casos la falta igual de acierto arriba, y en otros la calidad del rival pues te hace al final no puntuar, pero por supuesto que eso nos pone en preaviso. Y respecto a lo más reciente, pues bueno, creo que podían haber llegado en una situación un pelín más intranquila si no hubieran sumado los 3 puntos en Soria, pero con esa victoria, además de cierta manera contundente, 0-2 fuera de casa, les va a dar ese punto de tranquilidad que con los jugadores sobre todo que tienen y la propuesta a nivel ofensivo les hace para mí más peligrosos. Es batible el Tordesillas de Alex Izquierdo, porque además lo hemos visto que en las últimas jornadas ya os habéis despegado como líderes en solitario. ¿Cómo le vais a intentar complicar la tarde aquí al Tordesillas de Alex? Es muy complicado, lógicamente es un equipo que viene en una dinámica muy buena, solo han perdido 2 partidos en toda la temporada, uno fuera de casa y el otro, si no recuerdo mal, fue en casa contra Cristo, pero fue en las primeras jornadas, y el partido contra Diocesanos, que es la derrota más reciente, tiene condicionantes que no tienes que analizar también, es decir, cómo estaba el campo en ese momento. Fue un día de mucha lluvia, el campo estaba muy mojado, no rodaba bien el balón, había mucho viento, entonces al final creo que era partido también entre semana, ¿no? Es que lo tienes que recuperar. Sí, partido entre semana. Que también es un poco al final, un dato. Sí, también tiene su que hacer, porque al final fue creo que a las 7 de la tarde con viaje a Ávila. Eso es. Son condicionantes que al final pues no puedes controlar, y bueno, pues les salió cruz en ese partido, que fue un partido en el que no hicieron para nada un partido malo. Al final fueron acciones a balón parado donde se iguala todo.
Y bueno, es un buen partido para tener como referencia de cómo tenemos que competir, pero al final lo más inmediato es sus últimos partidos contra Santa Marta fuera, contra Bembibre, y ahí han dado una muy buena versión. Es un equipo que hace muchas cosas bien, sobre todo defensivamente es muy sólido, y arriba tiene jugadores de muchísimo nivel, top 10 de la categoría, sí. La mayoría de los jugadores que tiene, entonces será complicado, pero tenemos muchas ganas de que llegue la hora del partido y de competir y disputarlo de tú a tú. 18 puntos os quedan por disputar, decía 21, pero los de este fin de semana se quedan aquí o no. Evidentemente que nosotros haremos todo lo que esté sí, hay creencia, ¿no? Porque a Dani le vaya bien. En nuestra mano, vamos, por supuesto que igual que la he dicho, ojalá los dos podamos cumplir el objetivo. Sí. Por supuesto, en el que estoy ahora, pues porque la ilusión es máxima por conseguir algo tan difícil y tan importante como podría ser, y en el caso de la Arandina, por supuesto que una vez pase el sábado a las 6:30, 7 de la tarde, pues que termine de cerrar ese objetivo, que lo tienen muy encaminado, sinceramente, y que lógicamente que les permita pues poder pensar en un crecimiento respecto a la próxima temporada, que sería un poco el punto de partida. Pero bueno, por supuesto que nos quedan 21 y que no podemos despreciar ninguno de esos puntos. Venimos en una dinámica muy positiva, equilibrando muy bien competir en casa y fuera, y bueno, en este caso lo vamos a hacer en un campo que en cuanto a dimensiones y estado puede ser similar al nuestro. Creo que ahí nos vamos a adaptar bien, y sobre todo eso, que llegamos en un buen momento, pero con el preaviso de que aquí en este grupo, en cuanto bajas el pistón medio punto, y más con un equipo con la calidad que tiene la Arandina de medio campo para adelante, pues el susto está, no sé si garantizado, pero muy probable. 21 puntos que responderían a 7 jornadas, que esperemos que no se alargue más la temporada, ¿no?, para el Tordesillas. Bueno, ojalá, ya sabes, si me conoces, que no soy mucho de mirar hacia adelante. Tenemos el partido del sábado aquí. Es evidente que cuando entras ya en este último cuarto de liga, pues prácticamente es imposible no mirar, ¿no?, un poco la clasificación, no mirar ese descuento de jornadas. Además, eso, en un momento que todo el club está muy ilusionado, la afición, por supuesto, el día a día se nota, pero tienes que intentar eso, transformar un poco esa energía o esa ilusión, sobre todo en ganas y en un buen plan de partido para el siguiente fin de semana, que es realmente donde puedes incidir y donde puedes dar, pues eso, un pasito más, un gran paso, yo creo que si ganásemos aquí, en cara a conseguir ese objetivo final. A ver qué es lo que sucede mañana. Restarían todavía esas 6 jornadas más, y tenéis también rivales directos. Bembibre creo que es, y Becerril, ¿no?, de lo que queda aquí al final de temporada. Sí, lo más cercano que tenemos en clasificación, me refiero, es Bembibre y Becerril, que es la última jornada. Luego tenemos también a la Virgen, que tiene que venir aquí, igual que Bembibre. Mirandés también tiene que venir aquí, que al final, bueno, están más arriba en la clasificación, sí, pero bueno, no distan tampoco tantos puntos, porque de nuestra posición al 18º puesto creo que son 10 puntos, es decir, que estamos ahí bastante aglomerados todos, y tenemos rivales directos, y lo bueno que los jugamos en casa, entonces tenemos que hacernos muy fuertes, seguir sumando de 3 en todas las jornadas posibles para alejarnos de abajo. Y me gustaría no llegar a la última jornada en Becerril jugándote la vida, porque al final ahí es un campo siempre complicado, y lo ideal es llegar con un poquito de aire, que yo creo que es lo que vamos a hacer si seguimos en esta dinámica tan positiva, tanto de entrenamientos como luego de competición, por lo que confío mucho en el equipo, en los jugadores, y en que van a dar ese paso al frente que ya han demostrado, y podremos sacar los partidos adelante, empezando por este sábado, que sabemos la dificultad que conlleva, pero que les vamos a jugar sin miedo, de tú a tú, y hacernos fuertes en casa, que al final vienen ellos a nuestra casa, no vamos nosotros a la suya, y ahí tenemos que dar un paso al frente y demostrar que queremos seguir en la categoría, y que la temporada que viene quiere hacer el club las cosas bien. No hay que esconder muchas cartas o mostrarlas todas. ¿Cómo llega la Arandina de efectivos? Luego te preguntaré a ti, Alex. Salvo Barroso, que sigue lesionado, los demás
tengo a todos disponibles, por lo que han entrenado durante toda la semana bien, teniendo a todos a disposición es mucho más sencillo. Sí que es cierto que tenemos una plantilla bastante corta, pero ahora habiendo recuperado a todos, recuperamos también a Julio y a Gonzalo, que estaban apercibidos del último partido que no pudieron disputar en Soria. Así que perfecto de cara al sábado, contar con todos y que me lo pongan difícil de cara a la alineación. Y que estén todos los posibles también en el Tordesillas. Sí, si no hay ningún susto de última hora, creo que va a ser la primera jornada después de muchísimas que me va a tocar hacer convocatoria. Recuperamos a Miguel Velázquez, que la semana pasada no estuvo por unas molestias en el isquio, pero ya estuvo a punto de poder entrar. Y sí que tenemos varios jugadores apercibidos que el otro día no le sacaron esa quinta amarilla y por lo tanto, pues bueno, ya digo, si no hay ningún sobresalto, pues primera tarea, en este caso del cuerpo técnico, va a tener que ser dejar a un jugador en la grada, como se suele decir, pero eso, pues por supuesto que es una situación muy positiva para nosotros. Te he dicho que, os he comentado que llegábamos en una muy buena dinámica, así lo dicen los resultados, lo dicen las sensaciones de juego, pero una de las claves es esa, que llega la gente muy enchufada, con un nivel de disponibilidad, en este caso casi total, y lógicamente que para nosotros es un arma muy importante el contar con toda la plantilla disponible, porque repito, estamos bien, los jugadores a nivel individual también, y esas alternativas individuales que en un partido necesitas, pues y más en este caso en una visita fuera de casa, pues puede ser una de las claves. Bueno, son los dos protagonistas que lo van a ser en los banquillos mañana en el Juan Carlos Higuero, repasando un poco pues, la situación actual de los dos clubes y sobre todo pues, la importancia de contar también con técnicos de la casa, bueno, pues que están al frente del propio conjunto blanquiazul o también, como en el caso de Alex Izquierdo, después de haberlo visto en el Cristo Atlético en el Tordesillas, también de éxito. Al margen y volviendo un poquito a la historia de los entrenadores, y Alex Izquierdo, ¿qué representa para la localidad de Tordesillas hoy por hoy? Porque has llegado a una localidad en la que en los últimos años, últimos lustros, se están haciendo muy bien las cosas, de equipo un poco similar a la Arandina cuando ya comenzó a meterse en los puestos de playoff, ser también un rival a batir, y bueno, has llegado tú y podía haber muchas dudas de cómo podía responder el proyecto, pero ahí estáis. Sí, como dices... Y supongo que habrá mucha querencia por parte de la afición roja y blanca a la persona de la izquierda, ¿no? Sí, cuando decidí este verano, gracias a la llamada lógicamente del club, meterme en ese proyecto, entre otras cosas era eso, porque se veía claramente que era un club que venía haciendo bien las cosas, llevaba 4 playoffs consecutivos, quedándose cerca del ascenso en muchos de ellos, y eso es un arma de doble filo. Por un lado ilusión, porque sabes que vas a un sitio que se están haciendo bien las cosas y que tiene ese potencial, pero también esa exigencia la pude vivir desde el primer día, desde la pretemporada. Es un club que tiene mucha masa social, que hace mucho seguimiento, sobre todo lógicamente cuando empieza la competición, y que encima se nos juntó con un inicio de liga que los resultados no acompañaban al nivel de juego del equipo, con ciertas dudas. Bueno, ahí se tuvo la paciencia y en este caso la creencia en lo que estábamos haciendo, y bueno, pues unos meses después estamos en una situación muy positiva, por supuesto que a nivel personal muy contento también por, como dices, al final cuando las cosas van bien, pues bueno, hoy en día me siento muy querido y valorado por todo el club, lógicamente por el equipo, jugadores, cuerpo técnico, pero también, como dices, una afición tan importante como es la nuestra, que esté contigo, que te lo transmita así y que les veas con el nivel de ilusión en el que están, pues bueno, te hace sentir feliz, te hace sentir orgulloso, pero todavía pues intentando también poner ese punto de cautela para saber que la temporada no ha concluido, ni mucho menos, que nos queda ahora lo más importante y a su vez lo más bonito, y que ojalá entre todos, pues eso, sí que podamos poner el broche final a una temporada que está siendo, no sé si inmejorable, pero pues sí cuanto menos sobresaliente. No soy los entrenadores de hablar siempre de más allá del partido a partido, bendito sea el cholismo para también la respuesta ante ciertas preguntas, pero no sé si tienes un contrato o hay alguna cláusula respecto a si ascendías de categoría. ¿Cómo es el futuro un poco de Alex Izquierdo? ¿Incierto o más o menos claro? Bueno, desde esa incertidumbre que creo que el deporte nos marca a todos, más allá de que algunos seamos más propensos a hablar de ese partido a partido, ese día a día, es la realidad. Al fin y al cabo, pues bueno, los resultados te marcan. Ya digo que ahora estamos en ese momento crucial, dependiendo lo que ocurra de aquí a final, lógicamente el club, el equipo estará en una categoría o en otra. Sí que es cierto que desde el punto de vista contractual hay una cláusula que me da pie a, en caso de ascenso, continuar, pero lo dicho, más allá
allá de contratos, creo que lo más importante es vivir ese día a día y que cuando acabe nos volvamos a juntar, que estemos ambas partes más que de acuerdo, convencidos de querer seguir unidos. Creo que eso es mucho más importante que un papel firmado, pero bueno, ya digo, sin salirnos de que todavía no sabemos si el club y el equipo va a estar en tercera, ojalá en segunda ref y por supuesto que ya habrá tiempo para sentarnos cuando llegue el momento, valorar y ver dónde estamos al año que viene. Ojalá que disfrutando del fútbol, seguro. Seguro que sí. Y esperemos sobre todo en esa segunda red de la que hablaba Alex, porque se están haciendo las cosas muy bien. En el caso de Dani, comentabas hace tan solo unos minutitos, vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene, pero ¿y te ha cambiado mucho el día a día desde que eres el técnico principal, más allá de ser también durante otras temporadas entrenador del equipo juvenil, ser ayudante de Sesi, ahora tomando esa responsabilidad después de haber estado junto con Pablo? ¿Te ha cambiado un poco más la vida? ¿Vives más tranquilo, con más ansiedad, con más intranquilidad? Vivo peor. Duermo poco y trabajo mucho, al final es lo necesario para sacar las cosas adelante. No es una cosa que me preocupa porque realmente estoy haciendo lo que me gusta y estoy encantado con ello. Sé la responsabilidad que tengo y por eso al final tienes que echar las horas que sean necesarias, ver los partidos las veces que sean necesarias para que quede todo muy claro y sobre todo puedas acercar al jugador lo más posible a lo que se va a encontrar el sábado, que al final es el trabajo del entrenador. Y por esa parte pues no tengo ningún problema, estoy encantado, como te he dicho, mucha responsabilidad, pero siempre he sido una persona que le gusta tener esa responsabilidad con las cosas. Llevo entrenando desde los 15 años, he pasado por muchas categorías, obviamente el nivel de exigencia no es el mismo porque ya estás en una categoría donde es nivel nacional y es otro mundo. Pero vamos, estoy encantado, no me pongo a pensar en qué va a pasar cuando acabe la temporada, el objetivo es lo primero, cumplirlo, y una vez que esté cumplido estaré tranquilo, podré respirar y lo que tenga que venir vendrá, que no tengo problema en eso. Ahora lo inmediato es lo que me preocupa, sacar los 3 puntos este sábado, una vez que se juegue este partido sacar los 3 puntos el siguiente y así sucesivamente hasta que acaben estas 7 jornadas y ya pues, nos sentemos a hablar o suceda lo que tenga que suceder, que ya te digo que por mi parte estoy muy tranquilo. ¿Te gustaría seguir en esa reconstrucción de esta Arandina después de todo lo que ha pasado? Porque es verdad que el equipo, o por lo menos quienes ahora mismo están detrás de un poco la gestión, Racing City Group anunciaba también, o por lo menos lo publicaban los compañeros de Duro Deporte, la llegada de un ayudante, ¿no? También como secretario técnico de Alfredo Fernández, que conoce muy bien pues bueno, cómo está también montado el mundo del fútbol, ¿no? Sí, tiene un currículum muy bueno Alfredo y me he reunido con él, hemos estado hablando y la verdad que es un chico que viene para sumar, que va a hacer mejor al equipo, tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, por lo que por esa incorporación estoy encantado. Hablé con el club, les dije las carencias que teníamos en ese apartado y en cuanto se lo dije a los 2 días ya me pasaron el currículum de Alfredo, me pusieron en contacto con él, por lo que el club sé que está haciendo las cosas bien. Desde que entré yo ya se ve mucho más movimiento, los chicos están atendidos, tienen todo lo que necesitan. Por mi parte pues también me llegó Iván como preparador físico, ahora la incorporación de Alfredo, entonces todo va sumando para que el equipo empiece un proyecto de cara a futuro y esperemos que en las próximas temporadas, haciendo las cosas como se están haciendo de bien, ojalá tenga continuidad y podamos lograr otra vez el ascenso de categoría, que es lo que queremos como entidad y como club. Bueno, pues nosotros desde aquí brindamos evidentemente por los éxitos tanto del Tordesillas como de la Arandina, que se mantenga en el grupo octavo de la tercera federación, que el año que viene veamos en segunda ref al Tordesillas, todo con éxitos. Y bueno, veremos a ver dónde están las dos figuras que hoy nos acompañan, tanto Dani como Alex, pero uno piensa o tiene la percepción de que pocas cosas se van a cambiar, pero van a ser de éxito. Así que por eso brindamos. Ojalá, como has dicho, ese Además en tierra de Ribera, brindamos. Sí, eso que iba a decir, con un vinito, pero ojalá podamos concretarlo o hacerlo de verdad en unas semanas, porque repito, porque ambos hayamos conseguido los objetivos, será bueno para ambos y sobre todo también para Aranda, para el fútbol arandino y por lo tanto pues algo para brindar en estos momentos que después de un tiempo algo más negativo de inestabilidad.
Bueno, pues los dos entrenadores del duelo de mañana sábado en el Juan Carlos Higuero, los dos arandinos, uno al frente del líder del Atlético Tordesillas, otro, nuestro Dani Calvo, al frente de una arandina que queremos que permanezca en este grupo octavo de tercera federación. Por último, yo no sé si, permitiéndonos las licencias, os podéis estrechar las manos, más allá de lo que pueda suceder mañana en el terreno de juego, y yo creo que evidentemente esto es elemento significativo y un símbolo de presente y de futuro, y sobre todo del buen nivel que tienen también nuestros entrenadores, no solo jugadores de los que ya hemos hablado y hemos exportado mucho. Lo dicho, mañana suerte a los dos, veremos qué es lo que sucede en el terreno de juego, y gracias sobre todo por estar aquí en este tiempo de Deporte Aranda. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación y mucha suerte, Alex, de aquí al final de temporada. Mañana no tanta y luego ya que ganen todo lo que les queda. Pues Dani Calvo, Alex Izquierdo, muchísimas gracias a los dos. Es esta entrevista que teníamos muchísimas ganas de compartir con todos ustedes. A vuelta de una pausa continuamos con todo lo que es la actualidad de esta jornada, también del River, muchas más cuestiones en el mundo del fútbol. A vuelta de una pausa. Imágenes de una de las sesiones de trabajo del Arandina Club de Fútbol, que en la jornada ya de mañana sábado va a recibir en el Juan Carlos Higuero, ahí al ladito de los campos anexos donde veíamos esa imagen, al líder de la categoría, y además en un partido muy especial, no solo por jugar frente al líder y por hacerlo después de una victoria imperiosa frente al Numancia B, que saca a los blanquiazules de ciertos problemas, aunque todavía queda mucho por trabajar, por remar, por alcanzar para conseguir la salvación matemática, sino porque lo va a hacer frente a un equipo que está dirigido por quien durante muchos años y no hace tanto tiempo fuese el capitán de la nave blanquiazul. Duelo de, ya lo saben, como les hemos tenido aquí hace tan solo unos instantes, los dos técnicos pues, más prestigiosos ahora mismo de nuestro balompié. Alex Izquierdo y el propio Dani Calvo, que nos han acompañado hace tan solo unos instantes, y esta mañana en sala de prensa el propio Dani Calvo también repasaba algunas cuestiones fundamentales. Cómo llega su equipo de moral, cómo llega de efectivos, una arandina que va a recuperar a Rengel y a Gonzalo y que contará con la baja de Dani Barroso. Escuchamos a Dani Calvo. De maravilla, cuando se gana, toda esa semana se ve bien, encima pues hemos recuperado a los apercibidos que teníamos, de lesionados pues seguimos con Barroso fuera, que ya va entrando un poquito en campo con trabajo aparte, pero bueno, ya está con el grupo integrado nuevamente, que es una incorporación muy importante para nosotros y la moral pues está por las nubes, lógicamente, vienes de ganar, de hacer muy buen partido en Soria y se ha notado la semana de trabajo, ha ido bien, hemos vuelto a completar con jugadores que teníamos fuera y ya nos da ese plus en los entrenamientos y para mañana, salvo la baja de Barroso, cuento con todos, a no ser que pase algo en estas últimas horas, que esperemos que no, ya que el entrenamiento ha ido bien y no ha habido ninguna baja. Pues Dani Calvo, que cuenta con toda su plantilla a disposición, a excepción de la baja por lesión de una Dani Barroso, que por cierto esta semana ya ha comenzado a trotar junto a sus compañeros, todavía no está en dinámica, pero muy poquito, quizás para la próxima jornada no, si para la siguiente pueda estar con toda seguridad en disciplina. También del conjunto blanquiazul se necesita evidentemente a todos los efectivos para conseguir el objetivo de la permanencia. Vamos a ver cómo llega esta jornada de competición con los enfrentamientos de una 28ª jornada que, más allá de ese Arandina Tordesillas, tiene el Cultural y Deportiva Leonesa B Unionistas de Salamanca B, ese duelo de filiales, Santa Marta Virgen del Camino, Atlético Bembibre Atlético Mansillés en ese duelo leonés, Almazán Villaralbo, Mojados Colegio Diocesanos Palencia Cristo Atlético, Derbi Palentino, Becerril Numancia B y Guijuelo Mirandés. Una jornada que llega con esta clasificación, con la arandina 13ª con 28 puntos, y hay que recordar lo de los arrastres del grupo 1 de la segunda federación, por aquello de que ahora mismo tanto Valladolid Promesas como Burgos Promesas estarían en descenso y por lo tanto, más allá de esos tres últimos puestos, los que ocupan Becerril Unionistas y Numancia B,
también Atlético Bembibre y Mojados, si no hubiese ningún otro ascenso más allá del campeón del grupo, pues descenderían también, tanto los leoneses como los vallisoletanos. Así que, de momento, la Arandina salvada de la quema, pero necesita sumar puntos para estar en una situación más cómoda. El Atlético Tordesillas, 63 puntos, 8 más que el segundo clasificado, pues llega con esa distancia a el Juan Carlos Higuero. Un Juan Carlos Higuero donde ese hombre, el que ven en pantalla, el nuevo segundo entrenador y secretario técnico de la Arandina, Alfredo Fernández, se va a estrenar en el cuerpo técnico. Como avanzaban los compañeros de Duro Deporte, sigue la Arandina pensando en el futuro, en el final de esta temporada, en el comienzo también de la siguiente, por lo menos en aquella idea de dar los pasos. Primero se sumó el preparador físico y ahora esta ayuda también para Dani Calvo, el que fuese hasta hace poquito tiempo uno de los referentes, segundo entrenador del Arenteiro, formado también como entrenador, como también analista y en scouting. En esa labor va a echar una mano en todo lo que pueda al técnico Dani Calvo, como hablábamos también hace tan solo unos instantes en este tiempo de Deporte Aranda aquí en el plató de televisión Aranda con el propio técnico blanquiazul. Una buena noticia, sin lugar a dudas, la de seguir sumando efectivos para el proyecto blanquiazul de momento y de cara a la salvación. Después veremos qué es lo que sucede de cara a la próxima temporada. Al margen de la actualidad de la Arandina, no cesa, más allá del grupo octavo de tercera federación, la actualidad tampoco en la liga provincial, porque sí, el Aranda River, a pesar de que descanse la liga, juega este fin de semana, lo hace mañana. Vemos imágenes del encuentro de la primera vuelta frente a los rojillos, a ese cuadro de Medina de Pomar, al Alcázar, al que se va a medir el conjunto del Aranda River este fin de semana, ya mañana, como decimos. Así que oportunidad para, además, ponerse en solitario en la clasificación los azulones, los de José Félix Martín Bogarde, que vemos los enfrentamientos de esta jornada, la que será la próxima y la más inmediata. Ese partido frente al Alcázar, como decimos, mañana, correspondiente a la jornada 17ª, y ya para el próximo fin de semana la 23ª, en la que el River va a recibir al Tres Paderne. Hay que estar muy atentos también a lo que sucede con el Polideportivo Salas y también con el Grogues de Gamonal, que recibirán, o en este caso el Grogues de Gamonal tendrá que rendir visita al San Cristóbal y el Polideportivo Salas recibirá al Juventud del Círculo. Vemos la clasificación también, más allá de los próximos enfrentamientos para los azulones, con el Aranda River, con ese partido que va a recuperar frente al Alcázar, cuarto clasificado, 46 puntos, empatado con el Grogues de Gamonal. De conseguir una victoria, de conseguir puntuar un empate, pues ya serían líderes en solitario, con puntuación superior a la de su máximo rival ahora mismo, que es el Gamonal. Tampoco hay que descartar lo que pueda suceder de aquí al final de la temporada con el Polideportivo Salas. Jornada de descanso, eso sí, para el Raudense, que lo tenemos ahí en la octava posición con 22 puntos. Así que repasada la página futbolística, con ese partidazo mañana en el Juan Carlos Higuero, la Arandina de Dani Calvo frente al Atlético Tordesillas de Alex Izquierdo, de los dos arandinos, el partido que tiene que recuperar el River y también el trofeo de Diputación, que no descansa este fin de semana previo a la Semana Santa, que sin lugar a dudas pues nos va a dejar también la posibilidad de ver si Sotillo tiene la posibilidad de doblegar a uno de los grandes de este fútbol modesto, del trofeo de Diputación. Se mide a uno de los cuadros, sin lugar a dudas, que siempre han tenido tanta historia como es Tardajos, así que veremos qué es lo que sucede dentro del equipo más destacado, el que más opciones tiene de poder meterse en la tercera fase, en esa fase de eliminatorias y luchar por el título. El resto de partidos para los equipos de las Tierras del Duero, Fuentespina, Milagros, Ollales, tanto en categoría A como en categoría B, daremos buena cuenta de ello el próximo lunes. Hacemos un breve alto en el camino y lo siguiente es repasar otro de las grandes citas, de los grandes eventos del fin de semana, como es en el mundo del balonmano, el partido que tiene que llevar mañana a los amarillos hasta Alicante. Allí se van a medir a un Eola Alicante, que con permiso también de Caserío, los dos equipos recién ascendidos esta temporada están siendo las revelaciones de esta Liga Nexus Energía Asobal, que estamos disfrutando una temporada más. Pausa y repasamos la actualidad del Tubos Aranda.
Imágenes de una de las sesiones de trabajo de esta semana en el Santiago Manguán de un Tubos Aranda. Vemos ahí en primer término al arandino Alberto González Pinillos, por cierto, protagonista de una de las fantásticas jugadas de la última jornada con uno de sus goles. Ya vemos también a Diego Yáñez, quien por cierto se hacía cargo del equipo en ese trofeo de Diputación con la victoria frente a Burgos, y también a Javi Márquez, al técnico que regresaba ya esta misma semana después de estar con la selección juvenil en ese torneo escandibérico. También han regresado tanto Yevgenis Rogonovs como Vasco Teixeira tras su debut con la absoluta en Portugal. Una jornada importante, interesante. Veremos a ver dónde están esos puntos de los que siempre habla Javi Márquez. En cualquier cancha, ya lo saben, en esta igualdad de la Liga Nexus Energía Asobal pueden llegar los puntos. El Tubos Aranda demostró de lo que es capaz y lo ha demostrado durante toda la temporada con los equipos de la parte alta de la clasificación. Para muestra un botón, el último, la primera parte frente a Logroño. Con eso hay que quedarse, evidentemente desechar la segunda parte, pero también encuentros como el del FC Barcelona en el Santiago Manguán o también la visita de Bidasoa dejaron muy buenos minutos de juego, que son los que tiene que refrendarse el conjunto amarillo para poder conseguir dar la sorpresa o no en Alicante en la jornada de mañana. De cara a ese encuentro, recta final en la que entra la competición, y así lo valora el técnico manchego Javi Márquez, o así lo hacía en sala de prensa ante los medios de comunicación. Sí, la verdad es que nos queda este tramo final, casi el último tercio de competición todavía, estos 9 partidos que todavía es importante que seamos capaces lo primero de coger sensaciones. Yo creo que venimos de un partido en Logroño con una primera parte muy buena y con una segunda muy mala, y tenemos que ser capaces de que esa primera parte se refrende, que seamos capaces de llevarla. Y yo siempre digo que no sabes dónde pueden estar los puntos. Alicante es muy buen equipo, con jugadores de mucho nivel, creo que tienen un bloque sobre todo defensivo que está trabajando muy bien, y luego pues en ataque con jugadores de mucha calidad, con mucho desborde, con situaciones de juego directo en los unos contra uno como Parker, las situaciones de 2 contra 2 con Iván Montoya, que al final es uno de los pivotes más determinantes de la liga. Bueno, la verdad es que ellos están muy sólidos además en casa, pero tenemos que ir con toda la convicción del mundo a hacer un buen partido y a intentar conseguir algo. Esa es la idea, sin lugar a dudas, clara, la de ir a por el encuentro y poder dar, como decimos, la sorpresa por aquello de que Ola Alicante ahora mismo está por encima de la clasificación, y dar la sorpresa también por el presupuesto que tienen los alicantinos. Lo han intentado durante las últimas temporadas hasta que lo consiguieron la pasada, el poder estar en la máxima categoría. Hay también bastante inyección económica a las espaldas, y no debe sorprender que el conjunto valenciano pues esté en esa situación más cómoda que la de el Tubos Aranda. Siempre suele marcar la diferencia el presupuesto económico, y aquí tampoco va a ser una realidad, sobre todo en estos deportes de cancha donde la calidad, y si eres mejor, acaba imponiéndose, y la calidad pues sin lugar a dudas tiene también su precio. Al margen de eso, de lo que pueda suceder mañana en ese partido en Alicante, con la buena predisposición de los amarillos, semana en la que se volvía a la competición, o por lo menos a los entrenamientos de cara a la competición, después, como decíamos, de esa semana de internacionalidades para Vasco Teixeira, para Yevgenis Rogonovs, para el propio Javi Márquez. El propio entrenador de los amarillos destacaba cómo llega el equipo en el plano físico y sobre todo cómo lo hacían los dos internacionales tras su periplo en esos encuentros de clasificación para el Mundial, en el caso del letón, de Yevgenis Rogonovs, del pivote, y también del debut con la absoluta de Vasco Teixeira. Bien, Vasco bien, porque principalmente ha sido entrenos, luego en el partido tampoco tuvo mucho minutaje, con lo cual bien. En cambio Jeff sí que tuvo pues una carga importante, ya no solo de los entrenamientos, sino que jugó los 2 partidos pues casi enteros, 55 y 55 minutos, es una piedra angular de Letonia en estos momentos, y evidentemente ahí estuvo, y además en 2 partidos muy exigentes contra Polonia, que es una selección de alto nivel, que jugó con un ritmo bastante alto, pero bueno, está bien, hemos dado descanso inicio de semana y ahora poco a poco recuperando. Pero afortunadamente en el pivote creo que estamos bien cubiertos, tenemos 3 pivotes ahora mismo que pueden defender y atacar,
y en ese sentido, pues si tenemos que dar una rotación un poco mayor, pues la aprovecharemos y ya está. Bueno, pues en principio, después del desgaste, entre comillas, quizás de uno de los más afectados por ese calendario internacional, Yevgenis Rogonovs, que el resto está a plena disposición para poder dar la mejor versión también el conjunto amarillo en ese partido frente a Ion Alicante, donde, por cierto, pues no va a estar solo, porque se ha animado también, viendo que llega la Semana Santa y el buen clima, el buen tiempo, la buena predisposición o previsión climatológica, varios aficionados del Tubos Aranda para estar con el equipo también en Alicante. Vamos a ver cómo va a dibujarse en los enfrentamientos de esta nueva jornada la competición, esa 22ª del campeonato, con la visita, ya lo hemos repasado, del Villaranda a Alicante. Además, Torrelavega recibirá a Granollers en ese duelo por todo lo alto. Partido también interesante, el del Barça frente a Caserío en el Palau. El próximo rival, el próximo domingo de resurrección, el Atlético Valladolid, aquí en Aranda, pero antes va a recibir este fin de semana a Cuenca. El conjunto de Logroño hará lo propio con Cangas, a ver si hay una ayudita también ahí de los riojanos por aquello de distanciar a uno de los rivales directos por la permanencia del Tubos Aranda. Nava de Mar de León, Derbi Castellano y Leones, Guadalajara, Bidasoa Irún. Una sorpresa sería la victoria en casa, pero puede ser de los alcarreños frente a uno de los equipos de la parte alta. Y Huesca Puente Genil en un encuentro que puede también meter de nuevo en problemas a los oscenses frente a un equipo que también está en la lucha pues, por la salvación, el conjunto andaluz. Esta es la jornada en la que los equipos llegan de esta manera, con la clasificación como vemos a continuación, al margen de los 4 primeros puestos. Lo más importante, el Tubos Aranda duodécimo con 13 puntos, o lo que es lo mismo, tan solo 1 respecto a las posiciones de descenso que abren ese propio Huesca, con Puente Genil, ese duelo que veíamos, Guadalajara que es colista. Vamos a ver qué es lo que pasa con Cangas, con Nava, y ese duelo que, bueno, pues con 17 puntos en 10ª posición está Alicante. Una victoria del Tubos Aranda metería en problemas de nuevo a los valencianos, así que vamos a ver qué es lo que sucede esta próxima jornada. Al margen de la situación clasificatoria, de cómo llega la jornada, también llama poderosamente la atención lo que ha cambiado el balonmano en los últimos tiempos, también en cuanto a la construcción de plantillas, no solo en la misma temporada, sino para la próxima. Antes se hablaba pues, prácticamente en marzo, abril, de la composición de las plantillas para la próxima temporada, pero es que el mercado está constantemente abierto. Vemos imágenes de los compañeros de Duelo Deporte al respecto. Un mercado de Asobal que sigue abierto y muy activo, porque sin lugar a dudas han llegado jugadores, por ejemplo Wilson a Huesca para lo que resta de temporada, también, y lo vamos a ver ahí en imágenes, al jugador que ha firmado el próximo rival del Tubos Aranda, y lo vemos, la presentación de Hamza Abdallah, el egipcio que ya va a poder ser de la partida en el partido de mañana, o también, bueno, pues bajas importantes, fichajes y renovaciones para la próxima temporada. Por ejemplo, se va a retirar Adrián Fernández, el que fuera central también del Tubos Aranda, en las filas de Ademar de León, o renovaciones importantes también, pues como Leo Maciel, lo vamos a ver a continuación, el portero brasileño en Bidasoa, y veíamos otro portero, cambio de escenario para un Said que deja León para firmar por Torrelavega. Son algunos de los movimientos. En cuanto al Tubos Aranda, ya sabemos que Yevgenis Rogonovs se marchará a Francia, al Istres Provence, y que ya lo hemos contado, Pau Guitars se marchó a Alemania para la próxima temporada estar en el próximo rival del Villa de Aranda, para estar en ese Alicante. Son algunos de los movimientos de un mercado que, como decimos, está muy abierto. Que guste más, que guste menos, son los tiempos que corren. Al respecto, le preguntábamos en sala de prensa al propio Javi Márquez sobre esta circunstancia, si el equipo ya también evidentemente estaba pues mirando posibles llegadas de jugadores. Eso está claro, que lo siguen haciendo y lo van haciendo durante toda la temporada. Siempre hay que tener los ojos bien abiertos para saber qué jugador se puede poner a tiro, pero no es muy amigo quizás de que el mercado esté abierto por posibles suspicacias y por, sobre todo, pues quizás algunos hablarían de adulterar la competición. Escuchamos a Javi Márquez. Nosotros ahora mismo no, creo que tenemos una plantilla amplia, profunda, y en estos momentos no estamos pendientes de esa situación.
Para la próxima temporada siempre estamos trabajando, es decir, nosotros no ahora, sino desde que empezamos pretemporada siempre estamos trabajando de cara a futuro. Por cómo está el mercado del balonmano en España, cosa que no me gusta. Yo siempre lo digo y lo reitero, no entiendo que los jugadores con tanto tiempo de antelación o entrenadores, que sea el caso, tengan ya definido su futuro para la temporada siguiente. Yo creo que es algo que hay que regular. Creo que no hace ningún flaco favor a la competición. Lo primero porque puede haber suspicacias y todo el mundo es honesto, pero evidentemente las puede haber. Y lo segundo, pues porque hace que muchas veces quizás se pierda un poco esa capacidad atencional que es necesaria. Pero está sin el mercado montado y no queda más remedio. Ya hemos visto a nivel de Champions jugadores que tienen cerrados contratos ya para dentro de 2 temporadas. Bueno, pues no, la verdad es que no lo veo muy lógico. Lo ha dicho el profe, con muchos años de experiencia en esto del balonmano. Es verdad que estamos en tiempos de cambio, es verdad que el ser humano es un ser adaptativo, pero uno suscribe o por lo menos comparte esa opinión de que puede dar lugar a muchas suspicacias y que sin lugar a dudas esto del mercado tremendamente abierto durante toda la temporada, al menos del balonmano no ha sido hasta estos últimos años, pero se impone ese nuevo orden. Habrá que adaptarse. Al margen, ya saben, mañana Eón Alicante, Tubos Aranda, vamos a ver de lo que son capaces los amarillos, porque ahí pueden llegar 2 puntos que serían muy jugosos para la clasificación. Hacemos un breve alto en el camino y repasamos lo que también nos trae un fin de semana donde el atletismo, algunas noticias respecto a la milla para la próxima edición del mes de mayo, donde el ciclismo, donde el rugby, donde el tenis y otros deportes son protagonistas. Lo repasamos con todos ustedes a vuelta de una pausa. Estamos de vuelta en este tiempo de Deporte Aranda, página polideportiva por delante con muchos argumentos, ciclismo, atletismo, tenis, rugby, muchas cuestiones también para el inicio de la Semana Santa. Vemos la tabla de eventos del fin de semana o también algunos otros de los compromisos y citas interesantes. Hablamos de ciclismo, como no puede ser de otra manera, siempre que están presentes nuestros 2 más representativos internacionales y también profesionales del mundo del ciclismo, Mario Aparicio y Sara Martín. Hablamos de ello. Imágenes de los compañeros de Duero Deporte, en esas fotografías, en la previa, en la preparación de la Volta a Cataluña, también en esa salida de Figueras, porque Mario Aparicio y el Burgos Burpel BH están hasta la jornada de este próximo domingo presentes en la Volta a Cataluña, además con Joseph Barnett como protagonista en algunas de las etapas, y ahí lo vamos a ver. También con ese chaleco y ayudando a uno de sus compañeros, marchando para adelante, siendo protagonista el propio Mario Aparicio en la jornada de ayer. Estas son imágenes de la jornada de hoy, la victoria de Jonas Vingegaard para no sentenciar, pero sí dar un gran golpe adelante en la clasificación general de la Volta, en la que, como decimos, está presente nuestro Mario Aparicio. Al margen del ciclismo, que siempre nos deja muy buenas noticias, no solo, como decimos, con Mario y con Sara, también con los integrantes del Recambios Callejeros del Club Ciclista, los de las escuelas, tanto Carmelo Miranda como de la escuela del Club Ciclista Arandino, y muchas de nuestras también ciclistas que están presentes en otros proyectos como el Enchufe Solar. Hablamos de Lucía García, de Claudia Abejón, de María Pita o también de María Cabañas en el OIL. Pues hay que estar muy pendientes de todo lo que hacen nuestras chicas también, como Silvia Simón, en el Mérulo. Al margen del ciclismo, vemos también tabla de eventos o de noticias, de citas importantes de la página polideportiva, mirando al próximo mes de mayo, en esa 42ª edición de la Milla Urbana de Aranda, la más longeva del país. Imagen de la página web de los compañeros, información de esta semana de Duero Deporte, donde ahí lo ven, la MotoGP, a Mariano García, al murciano, así se le conoce en el mundo del atletismo, que podría estar en la salida de la próxima edición de la Milla. Imágenes también de esa fantástica carrera que protagonizó el murciano, ahí lo ven prácticamente dominando en Turán, en Polonia, la carrera, después seguiremos viéndolo, y también con otros nombres propios, los que van a poder ser de la partida. Ese es el cartel de la 42ª edición de la Milla, María Forero, que estuvo y que se llevó la victoria en el Cross de la Constitución,
y que estará también junto con Pol Oriach y con este hombre, ahí lo ven, arrancando la MotoGP, uno de los hombres con tanto talento, campeón del mundo en 800 hace 2 años, en pista cubierta, campeón ahora del mundo también en pista cubierta, pero en la distancia de los 1500, sin lugar a dudas, un hombre llamado a hacer grandes cosas como está logrando en el mundo del atletismo y puede ser de la partida en la próxima edición de la milla urbana. Al margen del atletismo, que también va a tener competiciones para el atletismo Ribera, para sus integrantes y para el atletismo Aranda, el rugby también va a ser protagonista este fin de semana con una nueva jornada, la 4ª del grupo de permanencia para el rugby Aranda. 2 victorias, 1 derrota, el conjunto celestivino que va a visitar al Cormorán en la mañana del próximo domingo, domingo de Ramos, a ver qué es lo que se traen los de Walter Salazar y también de el burgalés Gonzalo Hernando. Y también el tenis va a ser o está siendo ya protagonista este fin de semana con el fin de semana definitivo del segundo torneo Open Tenis Ribera. Vemos imágenes también de las redes sociales de los compañeros de Duro Deporte. Ahí vemos a Fran Olgueras, uno de los alma mater del tenis Ribera, en foto y en acción. Ahí lo vemos en la mañana de hoy viernes, presente frente a Luis Sobrado, uno de los tenistas de la provincia con más talento y con más proyección. Pues Fran Olgueras, que ha dado buena cuenta para poder seguir adelante en el torneo de casa. Y además entre los más pequeñitos, pues también ahí lo vemos con uno de los entrenadores del club preparando lo que también serán los partidos definitivos de este fin de semana. El tenis como protagonista en las pistas Juan Carlos Higuero, el pasado fin de semana, este también, segundo Open Tenis Ribera como argumento del fin de semana y también otro de los deportes que nos va a dejar próximamente buenas noticias. Lo ven haciendo cada fin de semana con ese equipo junior del que hablamos pues, prácticamente muchas semanas, esa buena generación del baloncesto, el Juventud Aranda que va a organizar el próximo 31 de marzo para cerrar este mes. Vemos imágenes de los compañeros de Duro Deporte, ese torneo 3x3, una nueva edición que se celebra en el Chelva, que hasta la jornada de hoy ha tenido tiempo para que todo el mundo se pudiera apuntar, y ahí vemos imágenes de uno de, no los torneos, pero sí de los campus y clinics que organiza siempre el Juventud Aranda y que pues, dentro de muy poquitas jornadas, semanas, meses, cuando acabe la temporada seguramente que vuelva a ser protagonista. Gran trabajo el que se hace desde el Juventud Aranda para que el baloncesto siga siendo uno de los deportes también de las tierras del Duero. Al margen del baloncesto como uno de los argumentos, también hay que mirar a futuro si el próximo 31 de marzo se va a celebrar ese torneo 3x3 en plena Semana Santa y con las vacaciones de los más pequeños. Pues un día después, para estrenar el mes de abril, vemos imágenes de esa charla que organiza Sentir Aranda, pasión por el movimiento, deporte, salud y vocación profesional. Imágenes de Rodrigo Velasco, de Estefanía Sanz y también de Héctor Martínez, los 3 integrantes o los 3 ponentes de esa charla que se va a organizar en la Casa de los Fantasmas a las 7 de la tarde del próximo miércoles 1 de abril, miércoles santo, una cita también ineludible para todos los que nos gusta disfrutar del deporte y sobre todo poner en valor pues, la formación y los valores que traslada el mundo del deporte con figuras como, decimos, Rodrigo Velasco, Estefanía Sanz, la triatleta, duatleta, la monitora de Prado Sport y también con un hombre que se ha hecho a sí mismo, el propio Héctor Martínez, que además ahora está en ese proyecto de Dynami, que es el preparador físico del Tubos Aranda, que está metido en dinámica también de la selección española de balonmano, uno de los grandes de nuestro deporte, el que cuida tanto a los jugadores del balonmano Villa de Aranda. Al margen también, para ir cerrando, pues hay que hablar de pelota a mano, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el mes de mayo, sí, ya verán ustedes, en apenas unas semanitas estamos ya en el mes de las flores. Vemos imágenes de los compañeros de Duro Deporte en esa nueva cita con el campeonato parejas Lence. La Rioja, Navarra, Euskadi, Castilla y León va a regresar hasta el pabellón polideportivo, hasta el polideportivo, hasta el frontón Michelin en las instalaciones de Inacua Aranda para el próximo 9 de mayo ser protagonista con esos 2 partidos que va a organizar. Ese es el cartel: Caníbal Garmendia Fernández Vergara por un lado y Uribe Arbizu y Goya Cuarián, que será el otro encuentro de parejas, y ahí ven
pues la plantilla para esta temporada con esa camiseta azul, con la camiseta roja, los encarnados y los azulones que serán protagonistas con esos partidos que se van a celebrar el 9 de mayo en el Frontón Michelin de Inacua, en nuestra localidad, con esa cita que organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y que trae, como siempre, la empresa Garfe Pelota, que está instaurada prácticamente pues, todos los años, con esas dos buenas citas que nos traen. Ahora en mayo, en ese campeonato de parejas, siempre tan atractivo, y después, pues siempre que llegan las fiestas de Aranda, en el mes de septiembre, Garfe Pelota está ahí también para ser uno de los argumentos deportivos de esa semana grande de nuestra villa, de nuestra localidad. Pues con todo eso, recordándoles que el lunes a las 10 de la noche volveremos con todo lo que ha dado de sí, lo que les hemos expuesto de manera amplia en este tiempo de deportes, lo que hayan hecho nuestros equipos y deportistas, lo que suceda mañana desde las 4:30 en el Juan Carlos Higuero entre la Arandina y el Tordesillas, duelo en los banquillos de arandinos, Dani Calvo, Alex Izquierdo, lo que suceda media hora más tarde, tanto en Alicante como en Medina de Pomar, con ese partido del Tubos Aranda frente a EON Alicante, con ese encuentro de los de José Félix Martín Bogar de los azulones, el River frente al conjunto del Alcázar, para poder ser líderes en solitario. Lo contaremos, como decimos, el próximo lunes, y todo lo que suceda en la página polideportiva, que como han visto también es muy extensa. Ha sido como siempre un placer tenerles al otro lado. Disfruten del fin de semana. El lunes volvemos a encontrarnos.